Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Bienvenidos a todos a una versión más de Versos y Universos, un viaje por la poesía del mundo. Hoy contamos con el privilegio de tener en cabina al poeta Jesús Huelva, un amigo de la casa y una de las voces interesantes de esta poética nueva del Caribe colombiano. Queremos saber un poco de Jesús, pero antes le damos la palabra a él. Jesús, bienvenido. Gracias, Eric, gracias, Joy, por la invitación al programa Versos y Universos. Y bueno, no sé, aquí estoy. Muy bien, Joy, ¿quién es Jesús? Cuéntanos. Bueno, buenas tardes a los oyentes. Les cuento que Jesús David Huelva Pedrosa es de Oveja, Sucre, nació en 1973, es licenciado en Español y Literatura, en este momento docente de español de bachillerato. Tiene publicado el libro Los Anuncios de Cualquier Soledad de 2008, que tiene una hermosa dedicatoria a un amigo fallecido que se llama José Luis Cruz. Quiero empezar esta entrevista a Jesús Huelva con el escrito a propósito del libro que le hace su amigo José Luis. Se llama Al Margen. A quien escribió este libro he intentado disuadirlo en diferentes ocasiones de su idea de publicación. Sin embargo, creo que en algún momento terminará por publicarlo. Si es así, espero que mi enfermedad me impida ver ese momento, para evitarme tener que felicitarlo. Jesús David Huelva es uno de los pocos hombres que, según mi parecer, ha escrito sin el pernicioso afán que marca y daña el camino de las cofradías poéticas de hoy en día. Su soledad y su secreta misantropía, males que nos han unido en los 12 años de amistad que compartimos, lo ha llevado a padecer todo lo que escribe con la fría resignación de quien escribe solo para sí, en primera y en última instancia. En caso de que este poemario llegue a ser publicado, además de lamentarme, tendría que decir que en él aparecerán los textos de un hombre que ha escrito sobre sí mismo desde la perspectiva de quien renuncia a ser lo que es, debido a su rechazo radical por las taras que caracterizan al género humano. Estos poemas contienen la esencia de quien en su soledad se dedica a pensarse, no con el morbo producido por el narcisismo, sino con la lucidez del estoico, con la capacidad de renuncia y la profundidad que en su distanciamiento solo consigue el verdadero asceta. Eso, a pesar de que la malhadada publicación llegue a darse, en cierta forma lo salva y lo hace merecedor de mi respeto. José Luis Cruz, Sincelejo, mayo de 2005. Esto lo hice por darle la importancia que tienen las dedicatorias en los poemarios, en las publicaciones. Casi siempre se dejan de lado, se pasan por alto. Háblanos un poco, Jesús, ¿quién es este amigo que escribió estas bellas palabras sobre tu libro? Bueno, ¿quién era, no? Desafortunadamente, ese límite tan certero y veraz que tiene nuestra existencia, la muerte, hace rato se lo llevó de un cáncer en el estómago, pero era un hombre que escribía, que se dedicaba a la lectura, un intelectual avesado, pero que nunca le interesó en ningún momento las publicaciones ni nada por eso. Pues el hecho de que su dedicatoria estuviera en el libro, de pronto es un poco un acto narcisista de mi parte, pero quería que estuviera allí, pues fue un amigo muy entrañable y quería que de alguna manera rendirle un homenaje a su memoria. Bueno, nos gustaría entonces comenzar a escuchar tus versos. De hecho, ese es el propósito. Vamos a escuchar con quién nos quieres empezar a deleitar. Bueno,
acá hay un texto de un libro que está inédito desde hace mucho rato, titulado, el libro se titula Parábola del Vacío, y es una parte del libro que tiene como título Abstracciones sobre la lluvia. Cuando la lluvia cae sobre la ciudad, una raza de seres tristes se dedica a cazar los recuerdos que navegan en los cristales de las ventanas. Si alguna vez caminas bajo la lluvia, con seguridad sorprenderás a alguno de ellos ansiando encontrar entre las gotas las formas precisas para llenar el vacío que inunda el contorno de sus ojos. Si cuentas con suerte y el cazador no percibe tu presencia, podrás descubrir en toda su dimensión la forma exacta de la tristeza. Luego podrás huir de allí sin remordimientos. Si por algún azar ocurriese lo contrario, no te queda otro remedio. Deberás aceptar que detrás de la ventana alguien, hacía mucho tiempo, esperaba por ti para decirte que es esa la estirpe a la que en realidad perteneces. Transparentes y en sus barrigas. Estás escuchando Versos y Universos. Bueno, siguiendo con el mismo tema, podría ser este que está acá, de la misma parte del libro. La lluvia se ha encargado de lavar la tarde. Las corrientes han arrastrado las bolsas de basura, la mierda de los perros y esa otra cantidad de desechos amontonados en las esquinas. Esta lluvia nos favorece al dejar todo más limpio, de un carácter casi aséptico, que se puede palpar en esta quietud en que se traduce la tarde, al dejarse acariciar entre las voces de los vecinos. Que de otra manera me declaro imperfecto. Muy bien. Podemos comenzar entonces a hablar un poco ya de la poesía de Jesús Vuelva. Pero bueno, antes de hablar de la poética como tal, hago referencia a algunas de las palabras que encontrábamos en ese texto que leía Joyce al inicio, al margen. Pues la persona decía algo así como que Jesús no estaba interesado en escribir por aquellos intereses que normalmente mueven a los miembros de las cofradías o de los grupos literarios. En fin, parece que hay algo distinto en él. Quisiéramos saber precisamente qué es eso distinto, por qué entras a la literatura y qué significa para ti este mundo poético. Bueno, no sé, uno sí comparte con amigos y con otra gente, y esa gente se hace percepciones de uno, ¿no? De pronto no podría afirmar que la percepción de José Luis era la correcta en ese momento de mi vida, o de pronto sí, o tal vez haya cambiado. Pero en cuanto a la literatura, para responder un poco a tu pregunta, pues sí, ha habido un interés por ella. Me parece un elemento vital, no en ese sentido que de pronto alguna otra gente la plantea como una verdad que deba medir la existencia del ser humano, sino simple y llanamente desde la particularidad, desde mi individualidad. Es algo importante, es una forma de ver la vida, de acercarme a ella, de comunicarme y de alguna manera transmitir eso que siento o que racionalizo en un determinado momento a través de la palabra. Muy bien. Y háblanos de poetas, escritores, artistas o sencillamente experiencias que han marcado esta cocina literaria de Jesús Vuelva. Bueno, escritores los hay de todos los momentos. He tratado de ser más que todo un lector antes que un escritor. Yo escribo poco, me gusta más leer, lo disfruto, y pues podría mencionar escritores que de alguna manera han marcado ese derrotero literario que he querido seguir, empezando por el gran maestro Borges, Julio Cortázar, narradores tan importantes como el mismo Gabriel García Márquez. En la actualidad, por ejemplo, estoy siguiendo la obra de Roberto Burgos Cantor, que me parece una obra muy bien construida. Roberto Juarros, el argentino también, Fernando Pessoa, son escritores que de alguna manera me han dado una vera nutricia en cuanto a lo que escribo y en cuanto a cómo me gustaría plantear la vida y la percepción que tengo de ella a través de lo poético.
Hay algo que muy poco hacemos aquí en el programa y es precisamente, debido a que este tipo de escritores que traemos de invitados casi nunca tienen una publicación que nosotros hubiésemos podido leer con anterioridad. Pero con Jesús Vuelvas nos pasa que ya teníamos su libro, Los anuncios de cualquier soledad, y pues leyendo, revisando su obra poética, encontré un texto que me pareció bastante impactante y quisiera leerlo para los oyentes, si me lo permite, Jesús. Me publico completo, me detesto probable. Hay días en que hacemos inventarios para saber cuáles de nuestras partes deberíamos tirar. Empezamos por los lugares más sencillos, la mesa, los rincones, antes de llegar a nosotros mismos y darnos cuenta de la carga que implicamos, de ese desecho tan fácil de meter en una bolsa para sacarnos y dejarnos sobre la acera, esperando el cada vez más cercano camión de la basura. Interesante. No sé, me trae a la mente la imagen del hombre desarmado, y esa imagen me trae enseguida a colación una pregunta. El poema también es algo que se arma. Cuéntanos, Jesús, cómo es tu proceso escritural, cómo trabajas hasta concretar un poema. Bueno, en cuanto a la poesía, eso es un tanto difícil de explicar porque para mí cada poema es una creación que se agota en sí misma, ¿no? No persigo la imagen poética, persigo la imagen de la vida. Camino, a veces leo, hablo con la gente, otras veces me encierro. Y la imagen, después de mucho tiempo, llega, a veces en un solo poema, a veces en una seguidilla de ellos, en una época. No son épocas particulares, pero sí he percibido eso. Hay una época en que me entra la necesidad de encerrarme porque están revoloteando todas esas ideas que se han madurado en el proceso de caminar. Luego salen y después viene el proceso de racionalización, de corrección, que me parece una de las necesidades fundamentales cuando uno escribe, sobre todo poesía. Bien, escuchemos entonces algunas de esas imágenes que, como bien dices tú, son imágenes de la vida. Bueno, acá tengo otro texto sin título que dice así: el hombre del espejo me asegura que no soy yo, que nada tengo que ver conmigo mismo. Aunque quisiera ponerlo en duda, me dejo convencer con mucha facilidad. Enrollar la toalla alrededor del cuello puede ser un buen ejercicio para prevenir el suicidio, para decirme que aún estoy aquí. El hombre del espejo me recalca su negativa, sonríe burlonamente. Ataraxia. Cierras los ojos y abres los brazos, así te quedas, estático en medio de la carretera. Los pitos de los vehículos, los insultos de los conductores y los gritos de los transeúntes no se hacen esperar. Todos exponen la misma razón. Debes retomar el papel que, de acuerdo con esta rutina, a ti te corresponde. Nadie parece entender que frente a la inmutabilidad de tu trance, el vértigo de la ciudad es un motivo insuficiente. Metamorfosis. Esta mañana deberá levantarse, ir al baño, cepillar sus dientes, limpiar su cuerpo, por dentro, por fuera, alistarse para cumplir sus obligaciones. De nuevo, amaneció convertido en hombre. Como ir cantando Versos y universos. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo ves la poesía actual cartagenera y en ella a tu generación con respecto a las anteriores generaciones? Si bien tú sabemos que no eres cartagenero, pero ya está inscrito de alguna manera dentro de este universo. Exacto. Bueno, una pregunta un tanto difícil de responder, ¿no? La poesía cartagenera la veo en diferentes etapas, niveles. Hay muchas voces de diferentes tonos que se están construyendo, jóvenes que arman sus grupos, que asisten a talleres, que organizan publicaciones sencillas, y hay otros grupos que de pronto se han ido construyendo a partir de cierto trabajo, de cierta institucionalidad, que
que han hecho que el trabajo que se está haciendo aquí en Cartagena sea representativo, que de alguna manera quiera una visibilización frente al resto del país, que de pronto anteriormente no existía. Y pues esa poesía cartagenera creo que debe seguir ese derrotero, ¿no? El trabajo consciente, el acompañamiento de lo académico para que el poeta de pronto adquiera esa autocrítica que tanto se necesita para crecer como poeta. Y pues creo que se pueden conseguir cosas siempre y cuando se trabaje en un cierto sentido, y con algo que falta mucho acá, que es de pronto la cohesión de los grupos. La cohesión de los grupos, estamos trabajando diferentes grupos, pero cada quien por su parte, y no hay esa unión que de pronto podemos encontrar en otras sociedades latinoamericanas, en donde se conjuntan y se apoyan entre sí los poetas, las publicaciones, para de pronto ratificar el papel de la poesía frente a lo que es una sociedad dura e insegura para el poeta. En particular, ¿ves a un escritor que resalte en medio de toda esta cantidad de grupos y de gente trabajando de la que has hablado? Sí, hay algunas voces que han alcanzado cierto nivel, como por ejemplo, podría mencionar, así, pues el fallecido Jorge García Usta, que era un hombre de mucho trabajo. Se notaba el trabajo literario de este señor, tanto en la investigación como en la poesía. El caso de Rómulo Bustos Aguirre actualmente, un hombre muy responsable con la palabra y con el conocimiento que parece estar detrás de ella. Bueno, esas dos voces serían como para distinguir. Hay otras voces, no me gusta utilizar el término de menores, pero sí que están en camino y que probablemente, si continúan con esa autoconciencia, esa autocrítica, pues podrán llegar a estos niveles o mayores. Bueno, teniendo en cuenta el ya casi obvio derrotero de este programa, que es un programa dedicado a los aficionados a la poesía, a los jóvenes que están escribiendo, es un programa que tiene realmente un compromiso con la poesía que están haciendo, con la poesía que no se escucha, la poesía que no tiene el espacio. Te queremos preguntar, Jesús, precisamente, ¿qué le dirías tú a estas personas que quieren empezar a escribir, que están pues en la lucha de conseguir su propia voz, su propio tono? Bueno, exactamente un tanto lo que decía en la respuesta anterior, ¿no? El hecho de trabajar conscientemente, sin de pronto aspirar a figurar, sin de pronto buscar los beneficios de lo que sería una farándula literaria que realmente no debe existir, y pues apropiarse de ese oficio, de escribir, de leer, porque a veces porque realmente nace, le gusta y se siente como una necesidad. Si se hace así, se llega a obtener cosas, se participan en talleres, lo llaman a uno para recitales, una entrevista como esta, cosas, pero yo creo que ante todo esa lucha sincera con la palabra, a través de la lectura y a través de la escritura. Lo demás viene por añadidura, ¿no? Si se quiere ser famoso, yo creo que este no es el camino más adecuado. Sí, mejor uno se pone a cantar pop, una cosa sí, así. O se mete a modelo. Exacto. Cosas como esa, ¿no? Acá el asunto es más serio en cuanto a que hay una responsabilidad de fondo. Casi nunca el éxito en la literatura se consigue siendo joven. Es un campo en donde se necesita mucha madurez y muchos años. Paciencia, y ¿no? mucha paciencia. Algo que decía el maestro Gonzalo Rojas en Medellín alguna vez, le escuchaba eso, ¿no? No te esfuerces por el éxito. Vive, trabaja, escribe, y si el éxito tiene que llegar, llegará por sí solo. Hay una cosa que tú mencionaste ahorita y es la categoría farándula literaria. Yo diría, y muchos de nosotros diríamos, que en Cartagena se está viendo un poco ese esnobismo ocasional que se impulsa a partir de estos nuevos escritores que están buscando fama, que están buscando pues figurar, de pronto algún tipo de prestigio intelectual en el medio. ¿Qué
¿Qué tienes que decirnos a raíz de esto en la escena local, en Cartagena? Creo que tú has utilizado la palabra correcta para calificarlo, ¿no? Es una palabra muy cortasariana, ese snobismo. Y precisamente no, a mí particularmente no me preocupa mucho, porque yo siento que quienes se esfuerzan detrás de eso terminan desvirtuando lo que es en esencia la literatura y el trabajo literario. Entonces creo que es el peor camino que pueden escoger. Claro, sin desconocer que muchas de las personas que de alguna forma fingen una vocación literaria han obtenido muchísimo reconocimiento y muchas publicaciones, ¿no? Eso hace parte de un medio que precisamente propicia estas posibilidades para quienes tienen relaciones públicas, para quienes tienen influencias políticas, relaciones incluso con las casas editoriales. Y pues el escritor, o quien realmente busca, desde mi percepción, una verdadera relación con la literatura, pues realmente creo que tiene que trabajar sobre lo escrito, sobre la lectura, sobre su conciencia como escritor, y lo demás ya vendrá. Estás escuchando Versos y Universos. Vamos a sumergirnos nuevamente a la poesía de Jesús Vuelvas. Jesús, ¿qué nos tienes ahora? Bueno, aquí está un texto titulado Happy Birthday. 30 años y nada que justifique mi existencia. Salgo a la calle y los hombres, serios autómatas de la prisa, nada reconocen a su alrededor. Es la larga historia de mis días. Siento cómo muero de cansancio. Solo a veces suelo morir de risa o de simple muerte natural. Ahora se vomitan las oficinas y la derrota se pasea por las aceras. Cada uno se ocupa de sus quehaceres, mientras yo regreso a casa y pienso, esta edad cruda y gris, y nadie que llore mis múltiples muertes. Cotidiana. El corazón hecho costumbre. Cada pedazo de este mundo en su incierta danza. Es la hora de abrirnos cuando llega el ciclón de la ciudad, respirando el vicio de lo cotidiano. El día de falo erguido machuca la soledad contra las almohadas. El amarillo en las paredes, testimonio de la sorpresa emplazada en las esquinas. El pudor abandonado entre las sábanas, una medida más del deber que cada uno se procura. Manías. Se despereza ordenando las sábanas. Escucha los ruidos que más allá de su cuarto se alargan. Siente que ha cumplido o que alguien o algo ha cumplido con él. En la pasividad de la mañana bostezar no es un abuso. No debe inhibirse frente a sí mismo. Para iniciar el día lavará sus miasmas exteriores. No hay elección, un eructo, un pedo, las ganas de, otras señales de que continúa siendo hombre. Matinal. Una vez más la mañana asciende hasta el corazón de los hombres para ponerlos de frente al mundo. Incluso los menos dispuestos buscan el tubo de dentífrico para borrar el sabor de la amarga rumia de los sueños. Entre las duchas, otros espantan los rezagos de inconsciencias tormentosas, mientras aquí, entre sábanas, me quejo de la desfachatez de este día que convoca gentes hacia sus malabares de rutinas, calles y aceras. Jesús, quisiéramos una pregunta que casi se ha vuelto obligatoria en este programa, y es la conexión con la música. ¿Qué es la música para ti? ¿Hace parte de tu proceso creativo? Bueno, yo creo que la música debe hacer parte del proceso creativo de todo poeta. El ritmo es algo fundamental en la poesía contemporánea, ¿no? Y a un ritmo que no se consigue con la rima ni con la métrica de la poesía clásica, sino a través de otros recursos. Entonces esa música debe ser inherente a la naturaleza del poeta de hoy. Yo nací en una casa musical. Mi papá era dueño de un picó en el pueblo, pero era un picó en el cual se escuchaba música de toda clase. Era salsa antillana, la misma gaita, que es una de las músicas de nuestra región y que simboliza el pueblo donde crecí. El vallenato, la misma champeta, la terapia africana. Yo escuchaba toda clase de música. Ya después sí hubo como una inclinación muy particular, porque hay una especie de anécdota en mi vida que es un tanto inverosímil, pero es real. Una tía que me regala un transistor
blanco, pequeñito, de 2 bandas, que solamente agarraba la señal de la emisora, la radiodifusora nacional y Radio Sutatensa. Yo prefería la radiodifusora nacional para escuchar cuentos de espantos y cosas en la noche, y escuchaba una franja de música clásica sin siquiera saber qué era la música clásica. Entonces por ahí también estoy asociado con eso, que me gusta mucho. Y pues sí, podría decirse que hay de todo eso debe haber alguna huella en lo que escribo, ¿no? Versos y universos. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Con el fondo de los gaiteros de San Jacinto nos despedimos. Desafortunadamente el espacio para la poesía es muy corto, entonces nos despedimos de Jesús. Bueno, gracias Joy por la invitación, gracias Eric. Y fue para nosotros un placer poder compartir con ustedes un pedacito más de la poesía de la región Caribe. Esperamos que corran la voz para sus amigos, sus compañeros, sus amantes, sus novios, sus esposos, para que puedan escuchar versos y universos también. Por mis penas, un fuego que no se apaga. Esto fue Versos y Universos, en la dirección Lauren Céspedes, en la parte técnica Gustavo Chica y en la locución Eric Palomo y quien les habla Joy González. De mi raza, un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Pétalos de tonada prohibida. Ah, señorial concubina del tiempo, picaresca luna